Hola mundo, este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas. Y como siempre le pedimos manita arriba, siempre manita arriba, ayúdennos con eso, porque es lo único que le pedimos, manita arriba para que podamos llegar, ¿verdad?, a más personas. Usted debe de eh, enviarle esta transmisión a sus amigos, a sus familiares, a todas las personas que usted ama y que le aman, y hasta el que no le ama, envíeselo, que el Señor le bendecirá. Bien, pues también suscríbanse, que veo que hay mucha gente que nos ve, pero que no se ha suscrito. En esta entrega de reflexiones bíblicas, pues vamos a leer en el Éxodo el capítulo 3, unos cuantos versículos vamos a leer ahí, y luego el Espíritu Santo, pues por su misericordia, nos enseñará qué es lo que el Señor nos quiere decir en su santísima palabra. Bien, leemos aquí Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 5, dice de la siguiente manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Y dijo: iré yo a ver por qué esta zarza no se consume. Y bueno, pues viéndolo Jehová que él iba a verlo, llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él dijo: heme aquí, Señor. Y cuando el Señor le respondió y le dijo: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Bueno, esto tiene una buena connotación. Yo sé que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos acompañan, y el Padre ha destinado el Espíritu Santo para que sea su portavoz aquí en la tierra hasta que venga Cristo Jesús. Entonces, ese es el que nos enseña. Oigan bien. Jetro, sacerdote de Madián. Recuerden ustedes que, aunque no lo recuerden, les voy a refrescar algo. Resulta que Moisés, que había huido de Egipto, pues se encontró al caminar, bueno, todo está dentro del propósito de Dios. Llegó a esa tierra de Madián, donde Jetro, un hombre muy connotado, un sacerdote del Dios Altísimo, tenía 5 hijas, de las cuales con una, bueno, ellas estaban pastoreando, porque no tenía varones, solo esas hembras tenía Jetro, cinco hijas. Y entonces ellas estaban pastoreando las ovejas y estaban cerca de un pozo. Cuando Moisés llegó a esos lugares, se encontró con que estaban siendo perturbadas las jóvenes por unos pastores que estaban pastoreando sus ovejas también, y entonces había como cierto tirantismo, y como mujeres al fin pues no le querían dejar de pastorear y beber de un pozo ahí de agua. Moisés le asistió y ahí comenzó una relación amistosa. Luego ellas le notificaron a su padre que habían encontrado un hombre que le ayudó, y él le dijo: ¿y por qué no traen ese hombre aquí para agradecerle? Porque ustedes saben que cuando en aquel entonces, y bueno, y en muchas partes, cuando alguien hace algo de esta forma, siempre se le busca la manera de agradarle, de alguna manera, de agradecerle. Bueno, pues para no extenderle mucho, Moisés entonces llegó a enamorarse de Séfora, una de las hijas, o la hija mayor del sacerdote Jetro.
Y entonces por eso aquí donde comenzamos el recuento en el capítulo 3 de Éxodo, desde el 1 al 5, es cuando Moisés estaba en el monte Moriab. Recuerdan ustedes, es muy comentado el monte Moriab, y es el monte sagrado de Dios. Entonces, todos los que son religiosos y los que no somos religiosos, reconocemos que el monte Moriab es el monte de Dios, porque la palabra lo dice. Y esto es parte de la historia del Éxodo. Entonces Moisés, cuando estaba pastoreando las ovejas, el ángel de Jehová, dice la palabra, descendió en llama de fuego y prendió la zarza. La zarza es un palo muy espinoso, tiene muchas espinas y aunque toda madera se quema, pero este palo no se quemaba, ardía en fuego, pero no se quemaba, porque era un fuego divino, propiciado por el ángel de Jehová. Imagínense ustedes cómo se iba a quemar. Ardía, pero no se quemaba. Entonces esto le dio curiosidad a Moisés, y ese era el propósito que Dios tenía, de que él sintiera esa curiosidad y viniera a acercarse, a ver. Entonces cuando él viene a acercarse, escucha la voz audible de Jehová diciéndole: Moisés, Moisés. Y cuando se acostumbraba en aquellos tiempos que cuando te mencionaban tu nombre, tú decías: heme aquí, porque entendía que quien te estaba llamando era una persona de autoridad. Entonces cuando él respondió: heme aquí, Señor, y venía caminando, y entonces el Señor le dijo: quita los calzados de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Oiga bien, tiene mucha connotación esto, y entre otras cosas, la gloria es de Dios. Entre otras cosas, hay lugares que el Señor santifica, y que cuando nosotros llegamos a esos lugares, tenemos que entender que tenemos que, esa simbología de quitarse el calzado es despojarse de todas ideas pecaminosas, de toda maledicencia, de todo rencor, de todo odio. O sea, fíjense, yo entiendo, bueno, puede ocurrir, pero yo entiendo que para ir a la casa del Señor, no es bueno que usted entre a una congregación cristiana, ni que un cristiano lo haga, mucho menos por más cristiano que sea. Que usted venga y haya tenido una contienda con alguien, lo que sea, y entre así porque usted dice: no, pero la palabra dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Sí, espérese. Es cierto que el Señor dice así, pero usted no puede presentarse al lugar santo lleno de pecado, de rencor, de odio, porque hay lugares en los que no podemos estar con el calzado. Esto lo que nos quiere decir aquí es: ven, despójate de todo, Moisés, que yo quiero hablarte, porque tengo que encomendarte una responsabilidad grande. Fíjense que ahí estuvo el Señor hablando con Moisés desde la zarza ardiendo, porque dice la palabra que nadie ha visto el rostro de Dios. Dios es espíritu. Y lógicamente en esa oportunidad Moisés estaba prácticamente ya olvidado de que existía Egipto y de que existía, óigame, por más que a usted se le haya olvidado cualquier responsabilidad que usted haya tenido en el pasado, el Señor, para bien o para mal, puede recordársela. Para bien, porque necesita que usted despeje toda nube de su pensamiento para que usted esté apto para estar en su presencia. Puede usted entender lo que sea para bien o para mal, pero Dios obra para bien en todos los aspectos. Somos nosotros los que entendemos que algunas cosas
no están bien, sino que están mal. Y de parte de Dios nada está mal. Así que Dios le dijo a Moisés: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Dios tenía una encomienda para Moisés. Y cuando Dios te llama y tú llegas al lugar santísimo, que era el simbolismo que nos presenta la palabra, en ese lugar donde estaba Moisés en el monte Moriah, y que el Señor se le apareció. Esta es la simbología del lugar santísimo. O sea, el Señor no habita en vaso sucio. Es lo que te quiere decir cuando dice: quítate el calzado de tus pies. Tú no puedes visitar una iglesia y llegar a orarle al Señor si tú tienes cosas que arreglar en tu vida, perdón que tienes que ejecutar, rencor que tienes que limpiar. El Señor te dice en su palabra que tú puedes venir trabajado y cargado, pero eso se trata de cuando tú no conoces al Señor y que vienes y aceptas a Cristo como tu Salvador. Pero cuando se trata de que ya tú estás en el redil del Señor, porque Moisés, la consecuencia de Moisés estar en Madián, era porque él le habían hecho saber años antes que él era hebreo, que su madre, Jocabed, era una mujer hebrea y que su padre era hebreo también. Y entonces él decidió dejar Egipto y dejar el principado que a él le había correspondido por ser hijo adoptivo de la hija de Faraón. Entonces Moisés, en defensa de uno de los suyos, de uno de sus hermanos hebreos, del pueblo hebreo, mató a un egipcio que lo estaba maltratando, porque recuerden que los hebreos estaban de esclavos por más de 400 años en Egipto y eran sumamente maltratados. Entonces, lógicamente, ese era el propósito que Dios tenía con Moisés. O sea, todas las cosas de Dios son concatenadas, amados hermanos y hermanas. Oiga, todas las cosas son empalmadas. No hay nada que quede suelto, un cabo suelto, cuando Dios prepara un propósito contigo desde antes de tu nacer. Ya todo está preparado. Ya el Señor tiene todo listo para guiar tu vida. Aunque la libertad de acción que tenemos los seres humanos muchas veces nos hace cambiar el propósito de Dios. No es Dios que cambia el propósito para con nosotros. Somos nosotros mismos. Es más, le pongo un ejemplo de algo que hemos hablado ya en algunas ocasiones sobre el rey aquel que oró al Señor porque ya el profeta le había dicho: arregla tu casa. Como siempre se advertía, cada vez que una persona le llegaba el tiempo de morir, le decían: arregla tu casa porque en poco tiempo ya tú vas a morir. Y él había servido al Señor con mucho amor. Y cuando el profeta le dijo esto, él oró al Señor y le dijo: Padre, tú sabes que yo te he servido y quiero seguir y tengo todavía cosas que hacer. Yo parafraseando. Y el Señor escuchó su ruego, escuchó su voz. Y entonces es cuando el Señor decide, a petición de él, cambiar el propósito que ya tenía con su vida, que era pausarla ya en esos días. O sea, Dios tiene propósito con cada uno de nosotros, pero nosotros somos los que debemos darle curso a ese propósito. A mí me comentaba hoy una persona muy querida mía con la que estuve compartiendo, un hermano que quiero mucho, un gran amigo. Y estuvimos compartiendo y estábamos hablando de eso, del propósito de Dios. Y estábamos hablando que Dios tiene un propósito con cada cual, pero el hombre es el que se desvía del propósito de Dios.
Dios no te llamó a tener rencor. Dios no te llamó a tener odio. Dios no te llamó a tener enemistad. Dios no te llamó a tomar prestado y no pagar. Dios no te llamó a tomar lo ajeno. Dios no te llamó a mirar una mujer que no es la tuya. Esa simbología que dice el Señor en su palabra de Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, tierra santa es. Es exactamente lo que nos está diciendo el Señor. Para estar en su presencia tenemos que revestirnos de humildad. Humildad no significa, como mucha gente tiene por confusión, tú quieres que yo sea humilde para tú pasar tu pie por mi pescuezo. No, no es esa la idea. La idea de Dios es que seamos sumisos, que seamos humildes, que seamos amorosos, que perdonemos, que seamos correctos, que caminemos rectamente como el Señor lo ha destinado para con nosotros. Que nuestro libre albedrío, nuestra libertad de acción, no choque contra el propósito que Dios tiene para con nosotros. La libertad de acción muchas veces nos hace cambiar el propósito de Dios. Y usted dirá, pero Dios es omnipotente. Si Dios tiene un propósito, ¿cómo es posible que yo lo pueda cambiar? Si Él no lo cambia, no. Sí, usted lo puede cambiar. No porque usted tenga poder, sino porque Él le dio la voluntad de acción. Dios no fuerza a nadie para que lo acepte, para que lo busque, para que lo alabe, para que lo adore. No. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y dice la palabra que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Pero Dios no va a forzar a nadie que no quiera creerle a Él, que no quiera creer en su palabra, que no quiera creer en el sacrificio de Jesús. Dios es grande y misericordioso, pero Él, cuando te hace un llamado, Él quiere que tú te quites el calzado de tus pies para poder pisar. Cuando ese simbolismo significa que tú no puedes entrar a los atrios del Señor si tú no te quitas los calzados de tus pies. No está hablando de zapatos. Está hablando de las cargas que traemos a sabiendas de que Dios no comulga con el pecado. Entonces vivimos en pecado, pero queremos entrar a la santidad. Y es imposible, porque sin santidad es imposible agradar a Dios. Ahora bien, ¿qué es la santidad? Preguntarán ustedes. La santidad no es una aureola aquí en la corona de la cabeza, alas, alitas, vestido de blanco impecable. No, esa no es la santidad. La santidad se procura profesando al Señor en todo momento, en todo lugar, no haciendo daño a ningún semejante, ni con el pensamiento, pero también buscando la forma de llevar una vida pulcra, una vida sana, en la que usted no tenga que ser objeto de admiración por los que consideran que usted está en el camino de Dios y su apariencia dice otra cosa. El testimonio del cristiano es precisamente lo que demuestra si hay o no hay santidad. No es aquella santidad que toman que San fulano, Santa fulanita, no, porque no existe. No existe. Santos somos todos los que el Señor ha llamado y caminamos en su camino. O sea, yo no puedo venirle a usted con una grosería, yo no puedo hacerle una maldad, yo no puedo engañarlo, yo no puedo engañar a mi esposa, yo no puedo maltratar a mi esposa, ni a un hijo, ni a una hija mía. ¿Entiende? Para poder estar dentro de lo que el Señor ha pautado, mantener la oración, despojar el cuerpo de toda malignidad, de toda iniquidad,
y mantener la oración, el contacto con el Señor. Oración es hablar con Dios. Y a Dios le gusta que sus hijos hablen con Él. Pero mucha gente está confundida y dice, ¿cómo en este mundo, en este tiempo, en esta era, se va a llegar a la santidad? Sí, pues sí, porque lo que pasa es que el hombre ha tergiversado la palabra santidad. La palabra santidad no es lo que nos han querido vender los religiosos a través del tiempo. Porque solo son santos los mártires que mueren y han hecho, Dios los ha usado para hacer algún prodigio y ese es San fulano de tal. No, no es así. La santidad es la relación pulcra, fina y amorosa con Dios en toda reverencia al Altísimo. Y por eso Cristo nos dijo, el primer y gran mandamiento es, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué significa? Que si amas a Dios, vas a caminar en el camino que Dios te ha trazado. Entonces ahí está el camino a la santidad. Si caminas el camino que Dios te ha trazado en su santísima palabra, bajo el sacrificio de la sangre de Cristo en la cruz, sí llegaremos a la santidad. De lo contrario, quítate el calzado de los pies, porque el lugar donde está, santo es. Esta ha sido nuestra entrega por hoy en Reflexiones Bíblicas. Su amigo y hermano Rami Pérez está listo para recibir a cualquier persona que quiera confesar a Cristo como su Salvador. ¿Alguien en la audiencia? Veo que sí, hay alguien. Bueno, pues repita conmigo. Señor, vengo a tus pies, lleno de pecado, cargado de iniquidad, con mi corazón lleno de angustia, lleno de rencor, pero confío en que tú puedes limpiarme, Señor. Límpiame, Señor. Perdóname. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo te prometo que estaré a tus pies, dándote honor, gloria y honra por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta confesión de fe conmigo, le felicito. Ya usted está en el camino a la santidad que es en Cristo Jesús. Consiga una congregación cristiana, hable con su pastor, él le acogerá en su congregación, comenzarán a darle clases bíblicas, luego le prepararán para usted ser bautizado y entonces estará listo para llevar la gran comisión a cabo, que es id y predicad el evangelio a toda criatura. Así que cuando usted tenga tiempo, pues haga eso. Mientras tanto, lea la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no la tiene físicamente, bájela en su dispositivo móvil, que es gratis. Así es que ya usted sabe, no deje de leer la Biblia en todo momento y en todo lugar. Y cuando usted real y efectivamente esté listo, usted podrá decir, estoy camino a la santidad. ¡Qué bien! El Señor es grande y misericordioso, y yo sé que si usted confía en Él y le cree a Él, Él lo hará. Esta ha sido nuestra entrega por hoy en Reflexiones Bíblicas. Su amigo y hermano Rami Pérez les dice que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom.